nos ha dejado un legado enorme, sobre todo desde el punto de vista humano, que es lo más importante. Muchas gracias por la invitación. Así es, justo, ¿no? Queremos usar esta plataforma para resaltar lo que acaba de decir Juan Pablo, los valores, ese legado que de repente la misma dinámica de la vida nos desconecta y nos olvidamos de ellos y nos olvidamos de lo verdaderamente importante de esta vida. Hace unos días hacía yo una reflexión en una frase de Cicerón que me gustó mucho, más, menos palabras, dice así, que la vida no se mide a través de los años que viviste, sino de lo que hiciste, del legado que dejaste, de tu historia, de tu huella. Y creo que hoy traer a la memoria a este hombre ilustre, quienes somos oaxaqueños y podemos sentirlo como nuestro, como legado nuestro de nosotros los oaxaqueños, y hoy queremos compartir ese legado desde Oaxaca a todo México y a todo mundo donde podamos llegar a través de nuestras filiales, de tal manera que nos ayude su historia de vida a reconectarnos con la grandeza de la humanidad y con la grandeza de cada uno de nosotros. Y hoy quiero agradecerle al maestro Juan Pablo Vasconcelos. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es magíster en Gestión Cultural por el Instituto José Ortega y Gasset de Madrid, especialista en Cultura y Comunicación, diplomado en Producción Cinematográfica y Producción y diplomado en Comunicación Política. Fue consultor de la Secretaría General de Iberoamérica en Madrid. Ocupó los cargos de Director General de Normatividad y Planeación Cultural del Gobierno del Estado de Oaxaca, Director de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad, Director de Publicaciones del Centro de Información para el Desarrollo del Gobierno Estatal. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía José Carlos Becerra en el año 2000. Es autor de libros de poesía. Dirigió un cortometraje que se llama El Vacío. Obtuvo el Premio Estatal de Humanidades en 2 ocasiones y el Regional de Oratoria. Ha impartido cátedra en la Universidad La Salle y la Universidad Anáhuac y actualmente está en un despacho de comunicación y cultura y dirige eloriente.net. Pero además puedo decir que es mi amigo, una persona a la que yo también admiro mucho, respeto y que me siento muy feliz hoy de tenerte aquí, Juan Pablo, de que nos permitas entrar un poquito más a ese legado que tu papá nos dejó. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Y quiero, Juan Pablo, que para aquellas personas que no tienen mucha información sobre quién fue don Rubén Vasconcelos, nos cuentes un poco, ¿quién fue esta figura icónica para los que somos oaxaqueños y que lo traemos como parte de ese legado cultural de nuestro estado? Acabas de hacer una pregunta que, a pesar de que lo conozco de toda la vida, no es fácil de describir, ¿no? Porque eh, uno necesita, antes de cualquier respuesta para hablar de un familiar o de alguien que uno quiere mucho, pues separarse un poco de su figura y tratar de ser lo más objetivo posible. Eso no deja de ser complejo porque a veces el afecto, a veces la cercanía, pues te lleva a decir asuntos que quizá no estén muy cercanos a la realidad, pero que uno la siente profundamente en el corazón. Pero voy a tratar de hacerlo pues con muchísimo respeto. Y si me excedo, sepan ustedes qué es el afecto y el cariño, aunque creo que en este sentido no creo que, no creo que sea demasiado el exceso, porque realmente Rubén Vasconcelos Beltrán es y ha sido el amigo de muchas personas. Cuando a mí me preguntan esto precisamente, ¿cuál es la herencia más importante que él nos ha dejado a su familia, a sus hijos, a sus nietos? Es precisamente la amistad de una cantidad de personas impresionante. De hecho, él decía, cuando éramos chiquillos, nos decía que la mejor herencia que él nos podía dejar era el cariño de mucha gente. Y es más, cuando a nosotros nos decía
nos decían algún tipo de comentario en relación con la familia, cuando había alguien que nos invitaba a comer a su casa o teníamos algún amigo en común, siempre nos decía, es que hemos ayudado a mucha gente, mi hijo, me decía. Y creo que ese, por ejemplo, es una de las cuestiones que mejor lo podía describir, o mejor lo puede describir aún, que es que, inclusive nos dijo, no se duerman, nunca, no cierren los ojos sin haber ayudado a alguien ese día. Wow. Y si eso se acumula con el tiempo, nos decía, imagínense ustedes la cantidad de personas que pudieron haber hecho felices, alegres, distintos durante un momento. Entonces, creo que de esa manera pudiéramos describir, digamos, al gran ser humano que fue Rubén Vasconcelos Beltrán. Empiezo por allí porque en algún momento también lo recordaba. A veces es muy complicado describir a alguien por lo que es más que por lo que hace, ¿no? Por supuesto, uno sabe qué es lo que hace, uno es lo que decide, uno es lo que eventualmente despliega todos los días. Pero en particular con él siempre hay que empezar por lo que es. Y fue, sin lugar a dudas, un hombre bueno. Qué difícil encontrar en estos momentos la razón, qué difícil encontrar en estos momentos la posibilidad de describir así a cualquier persona. Porque además no está bien visto, porque además la bondad luego es malentendida, porque además pues no deja de ser complejo decirlo de esta manera, ¿no? Pero creo que en su caso es una característica que realmente lo acompañó siempre, ¿no? Él fue un hombre bueno. Entonces, fíjate, fue un hombre bueno, fue un hombre amigo de la gente y fue un hombre que apoyó a muchísimas personas. Y si eso lo trasladamos a su formación, si eso lo trasladamos a los años que tuvo de vida, hay que recordar que él nace en 1940, un 30 de junio, y fallece hace apenas, se van a cumplir 4 años, un 29 de junio, fíjate. Entonces, nace un día 30 y muere un 29 de junio. Ese asunto es extraordinario. Estaría cumpliendo en este momento 80 años. 80 años. Y nació en un barrio muy emblemático de la capital de Oaxaca, que se llama el Barrio de la Defensa. Hijo de una familia humilde, ¿no? De padres, digamos, que se dedicaron toda la vida al trabajo, y queda únicamente con su mamá de muy chiquillo. Con su mamá, por supuesto, y con sus hermanos, con Alicia, con Concepción y con Javier. Solamente en este momento de los 4 sobrevive mi tío Javier, que si nos está viendo, pues le mandamos un fuerte abrazo, ¿no? Y fue esto que comento muy importante porque lo llevó a tener que desplegar habilidades que en este momento también no necesariamente son las que uno recomendaría. Es decir, por ejemplo,
no me van a dejar mentir, sus amigas, sus amigos, pero a partir de entonces nunca más volvió a un lugar donde él pasara más allá de las 2, 3 de la mañana, no sé, por trabajo, por alguna cuestión que no tuviera que ver necesariamente con la diversión, ¿no? Por supuesto, esto no quiere decir que yo lo santifique, ni que diga que no se divertía, ni mucho menos, al contrario. Quien lo ha puesto de cómo creció, pero en el instituto olvidara su pasado, la manera en la que sacó adelante o ayudó a sacar adelante a su familia, por otro lado, este asunto de, a pesar de las dificultades, ser un hombre alegre, me parece que lo describe muy bien en esos orígenes. Lo tengo silenciado. Qué maravilla, Juan Pablo, todo lo que nos estás compartiendo. Yo me recuerdo de niña escuchando a tu padre en la radio. Y yo creo que una de las cosas de las que más orgullo siento es de ser oaxaqueña. Y aprendí a amar Oaxaca a través de la voz de tu papá. Y crecí en una familia donde también pues tuve la oportunidad de tener también la tutela de un hombre muy ilustre, que le gustaba la oratoria, eh, un familiar muy cercano a mí. Y él me enseñó, como que me legó el hábito de escuchar a tu papá los domingos. Y me recuerdo de niña escuchando estas narraciones, esta voz profunda de tu señor padre que me trasladaba a ese espacio que él estaba narrando, ¿no? Era como estar ahí, yo era una niña ahí, pero era maravilloso como esa voz tan profunda, pero a la vez tan dulce y tan amable, podía llevarme a ese espacio. Y creo que como yo, hay muchas personas, sabemos muchos oaxaqueños que estamos profundamente tocados por esa inspiración y esa pasión que tu papá tenía por Oaxaca, porque tu papá era un hombre que quien le escuchaba no tenía otro remedio más que amar a Oaxaca, amar profundamente a Oaxaca, porque era evidente el amor que él sintió por esta tierra, que yo creo que yo no sé quién amó más a Oaxaca, si él a Oaxaca o los oaxaqueños a él, pero de verdad que era algo muy, muy notable todo esto que tú nos compartes. La gente que no... ¿Te diste cuenta que al momento de hacer esta primera descripción, digamos, que me solicitaste, en ningún momento hablé sobre lo que conocemos como patrimonio cultural, como las calles de Oaxaca, como las tradiciones, en fin, porque sí me interesaba mucho enfatizar en que lo principal para Rubén Vasconcelos Beltrán siempre fueron las personas. Y a partir de las personas, a partir de esa idea humana, esa idea de comunidad propiamente, ¿no? Se va construyendo todo lo demás. ¿De qué sirve un monumento que no está vivo? ¿Qué nos puede decir una calle, ¿no? Si no está interpretada, vivida por las personas? Entonces, por eso me permití, Mónica, hablar un poco primero de eso, de esa sustancia, y ya si tú me lo pides, pues podremos hablar de muchas otras cosas en relación con eso específicamente, ¿no? La relación de Rubén Vasconcelos Beltrán con Oaxaca. Y fíjate que ahorita que tú lo dices, es justo tal cual me hacía sentir a mí, ¿no? O sea, no era la calle,
O sea, la calle sigue ahí. Era el significado que él ponía en la calle, cómo hacía que yo me sintiera en esa calle, me apropiara de esa calle, me apropiara de ese espacio físico. Y como tú dices, le daba un significado, porque ahí sigue la calle, ahí sigue el monumento, pero esa forma, de verdad, esa era pasión. Lo que tu papá tenía era una pasión y un amor muy profundo y un respeto muy profundo por Oaxaca. Y creo que por eso su voz era esa voz que nos trasladaba a muchos a, a ese momento, a esas emociones, porque ni siquiera era tanto como la circunstancia, ¿sabes? Era el Claro. sentir, lo que nos hacía sentir, ¿no? Y creo que Y, eso es lo más maravilloso de todo. Cuando tú tienes la capacidad de hacer sentir a las personas, tienes un poder impresionante. y en ese caso, esto que acabas de comentar es central. Eh, Uno le otorga el sentido a las cosas que hace, a las cosas que están alrededor de uno, ¿no? Yo por eso, por ejemplo, no podía platicar hoy de mi padre sin una corbata y un saco. No necesariamente es como se viste uno todos los días y menos en lugares como los nuestros, en los que luego el calor es complicado, ¿no? Pero es imposible hacerlo sin él. Porque de alguna forma es también una manera, por supuesto, de respetar lo que él hacía. Y por otro lado, sí, respetar los símbolos que él mismo desarrolló para su propia vida. Seguramente muchas y muchos oaxaqueños lo recordarán en las calles de Oaxaca, ¿no? Con su saco, con su corbata, con sus zapatos bien boleados. Él decía Perfectamente. que necesitaba, él no salía sin bolearse los zapatos antes, ¿no? Era una de las cosas más que él más cuidaba, en fin. Y yo alguna vez le pregunté, oye, ¿por qué? Es decir, ¿por qué siempre de saco? ¿Por qué siempre de corbata? Y es más, cuando hacía mucho calor, usaba estas camisas de manga corta, pero siempre con la corbata, ¿no? Sí, Y pantalón de vestir y tal, ¿no? sí. Y entonces decía, por respeto, me decía, porque yo respeto profundamente a las personas con las que voy a estar. Entonces, si yo les quiero dar algo, y yo quiero además lo mismo para mí, eso tiene que ser respeto. Entonces, por ejemplo, este símbolo del traje y la corbata para él era muy importante como eso, ¿no? Como un símbolo de convivencia, de respeto con los demás y además, pues no necesariamente, aunque ya luego la costumbre lo haga, no necesariamente son prendas a veces muy cómodas y como digo, menos por el clima, ¿no? Sin embargo, sin embargo, era una manera de desprenderse de la comodidad personal en afán de la convivencia comunitaria. Y eso me parece que es una de las cosas más importantes, ¿no? Estamos acostumbrados en el momento presente, en nuestras generaciones, a verlo siempre desde el punto de vista individual. Todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos tiene que ver con cómo me siento yo, ¿no? Y es más, somos siempre muy orgullosos de decir, no me importa cómo me ven los demás mientras yo me sienta bien. Bueno, eso es algo que me parece podemos revisar. Yo no voy a juzgar a nadie, pero sí podemos revisar un poco para ver si las decisiones que tomamos en función de esas premisas, ¿no? Son correctas, ayudan a la convivencia o no, porque de alguna forma eso me parece que también nos está llevando a formas inadecuadas de convivencia social, ¿no? Entonces, yo no digo que, por supuesto, yo visto de mezclilla y visto quienes nos conocen a ti y a mí, Mónica, pues vestimos de muchas maneras. Pero esa es una enseñanza y algo que él puso sobre la mesa y que los grandes maestros siempre ponen sobre la mesa, ¿no? Este tipo de simbolismo, ¿no? Por ejemplo, tenía otro, que es el reloj, ¿no? Él siempre, todo el tiempo traía el reloj muy bien puesto, ¿no? Podía inclusive
no llevar cualquier otra cosa, pero siempre su reloj, y llegar puntual a todas las citas. Es decir, a él se le decía a las 7 de la noche y llegaba exactamente a las 7 de la noche. Nosotros siempre le decíamos que inclusive llegar antes era impuntualidad, ¿no? Pero siempre llegaba en punto. Y decía que el tiempo es valiosísimo, ¿no? Decía, el tiempo es oro, plumas de avestruz y colmillos de elefante, decía. Wow. Entonces, el valor del tiempo era muy importante. Entonces, fíjate cómo estos simbolismos que hombres como él van construyendo alrededor de su persona, el sentido de la existencia a través de todo lo que le rodea, va haciendo asuntos cada vez más, digamos, más complejos en este tipo de personalidades. ¿Qué cosa tan más espléndida la que nos acabas de regalar, Juan Pablo? Y te voy a decir algo. Yo siempre recuerdo a tu padre así, ¿no? De traje, zapatos perfectamente boleados, ¿no? Así era como un espejo sus zapatos, ¿no? Y su reloj. Y justo hoy yo un poco me bromeo un poco con respecto a lo que, a esta nueva manera en que yo tengo que hacer ahora el ejercicio de mi profesión, ¿no? Em, para mí, parte de mi identidad es usar siempre un huipil, ¿no? Siempre, siempre, porque me siento muy oaxaqueña, me gusta sentirme así. Pero un poco bromeo de que ya mis huipiles no saben si vivo o si muero, porque como ya no los uso, porque tengo que trabajar con otro tipo de indumentaria ahora. Pero justo hoy decidí ponerme un huipil porque para mí también era esta forma de honrar la memoria de tu papá, ¿no? Honrar ese amor que muchos, creo, oaxaqueños tenemos de nuestra tierra, que él nos regaló. Yo digo que fue un regalo que nos dio a muchos y que si nosotros entendiéramos qué tan profundo puede ser el amor a la tierra que te vio nacer, el amor a tu gente, este deseo de servir, el respeto, todos los valores que tu papá tenía, nuestra convivencia sería muy diferente, nuestro crecimiento sería muy diferente, nuestro rendimiento como país, como ciudadanía, sería muy diferente. Juan Pablo, si tú pudieras compartirnos, yo sé que podríamos pasarnos horas hablando de tu papá, pero si pudieras compartirnos desde tu visión, no solo como hijo, sino como este hombre que se ha formado en toda esta área que tiene que ver con la comunicación, con la cultura, ¿no? En la cual pues tú has adoptado toda esta manera de vivir. ¿Qué podrías compartirnos sobre las cosas más importantes, el legado más importante o los aspectos más importantes del legado que el doctor Rubén Vasconcelos deja no solamente a Oaxaca, sino también a todos los mexicanos? Tienes toda la razón. Déjame únicamente decir de esto que estás comentando en relación con Oaxaca. A mí me parece, yo he sostenido que en la comunidad de la que somos parte tú y yo y muchas y muchos amigos que seguramente nos están siguiendo, en la comunidad de Oaxaca propiamente hay ciertos valores, hay una cierta forma de ser oaxaqueño, ¿no? Que, por ejemplo, privilegia valores como la conversación, ¿no? Pasear con Rubén Vasconcelos Beltrán por las calles era realmente, por un lado, fascinante, pero por otro lado, si uno tenía algo que hacer, pues era muy complejo, porque realmente, pues todo mundo se paraba a saludarlo, conocía a muchas personas, tenía muchos amigos. Ese es parte de un personaje de aquí, es decir, un personaje de la ciudad que le da tiempo a la conversación, que le da tiempo a encontrarse con los demás, que le da tiempo a preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Él siempre usaba las palabras, ¿cómo estás, muchacho? ¿No? Para dirigirse a los amigos, porque además
como digo, era una forma, digamos, de ser familiar, de quitar toda solemnidad al momento de platicar con los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese valor de la conversación o este asunto, por ejemplo, de la puntualidad o el orgullo y la defensa absoluta de lo nuestro, son asuntos muy de acá, como decimos nosotros, ¿no? Estoy seguro que quienes no sean de esta comunidad, hay otros rasgos que identificarán como los rasgos identitarios de donde sean, ¿no? Es decir, seguramente en alguna ciudad distinta de México hay rasgos también que son, digamos, muy de acá, ¿no? Bueno, pues todos esos rasgos muy de acá, todos esos, me parece, el rasgo del buen oaxaqueño, todos esos los representa todavía, me parece, en la memoria de muchos, Rubén Vasconcelos Beltrán. Yo siempre he dicho que el buen oaxaqueño, digamos, fue de carne y hueso Rubén Vasconcelos, ¿no? Porque de alguna forma, como digo, por ejemplo, era realmente un defensor de las tradiciones, de la forma de hacer las cosas en Oaxaca, ¿no? Él fue rector de la universidad, un poco ya contestando tu pregunta, él fue rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca siendo absolutamente jovencito. Ha sido el rector de la universidad más joven de la historia. Él tenía 29 años al momento de ser rector. Y a pesar de que él fue rector a principios de los años 70, luego cuando en las conversaciones salía al tema la universidad, que es inevitable hablar de Rubén Vasconcelos sin hablar de la universidad, siempre él, si había algún comentario, digamos, filoso en relación con la UAPJO, daba un manotazo en la mesa y decía, fíjate, decía, de la universidad no se habla mal en mi presencia. Wow. Entonces, realmente creía profundamente en esos valores que se han perdido, entre otros el valor de la lealtad, el valor de la lealtad a las instituciones, el valor de la lealtad a la familia. Creo que este otro es un valor importantísimo para él. La familia, su esposa Silvia, mi madre, mis hermanos, siempre fueron, digamos, el pilar, el pivote de lo que él hizo como ser humano y el valor del ejemplo, ¿no? Lo tenía muy claro y además lo desplegaba de las formas más sencillas y más comunes que puede haber. Por ejemplo, la rutina. Es decir, porque a veces uno se enreda en términos de, a ver, ¿cómo voy a hacer efectivos los valores en los que creo? Bueno, pues muy sencillo. Es un asunto, los valores son cotidianos. Los valores son rutina. Los valores no se, por supuesto, se piensan, se reflexionan, pero sobre todo se ejecutan, se ponen en práctica. Esto es así, ¿no? En ese sentido hay que ser muy pragmáticos, ¿no? Los valores hay que ponerlos en juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, él tenía una rutina absolutamente clara casi todos los días, ¿no? Él se levantaba a las 6 de la mañana a barrer su patio. Quien me está escuchando y lo conoció sabe que así fue, ¿no? Él barría su patio, la banqueta ahí de la casa, ¿no? Se pasaba ahí los primeros minutos de la mañana, después se iba a caminar y regresaba un poco a meditar y tal, y a las 7 de la mañana se estaba metiendo a bañar para desayunar y a las 9 de la mañana estaba llegando a su trabajo. A las 2 de la tarde regresaba del trabajo, comía y a las 4 se iba a estudiar asuntos sobre Oaxaca a la biblioteca de la casa. Es decir, era una rutina absolutamente clara, ¿no? Y era su manera, era su forma de decirnos a nosotros cuáles eran las cosas, digamos, importantes. Cada quien tiene su manera, como yo digo. La verdad es que yo soy un hombre muy respetuoso y no prejuzgo de ninguna forma, ¿no? Pero la forma, la manera que tenía él de transmitirnos a nosotros esos valores era precisamente ejercerlos de manera cotidiana. Ese tema de que el ejemplo mueve multitudes y tal,
en él creo que se aplicaba perfectamente. Y al final de cuentas no hay otra manera, ¿no? O sea, ahora yo creo que tú como papá, yo como mamá, como adultos que somos, nos damos cuenta que, pues podemos decir, tener un discurso muy amplio, ¿no? Pero Claro. la realidad es que no hay mejor manera de crear hábitos, valores que a nuestros hijos, a los niños, a los jóvenes, que haciendo las cosas, ¿no? Haciendo las cosas, siendo congruente entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Que tu papá fue un gran ejemplo de ello, ¿no? Jamás, eh, pues jamás ninguno de nosotros supo de alguna situación que tu papá dijera y no la hiciera, ¿no? Creo que eh, hay tantas cosas, tantos valores que rescatar de tu papá. Eh, Justo, ¿no? Que esta forma de mostrarnos a todos con hechos, con su ejemplo, cómo podemos amar a un lugar, ¿no? Creo que eso es algo muy, muy valioso en este momento porque podemos decir que amamos el mundo, que amamos la humanidad, que amamos a nuestro país y en un momento donde todos, por muchas circunstancias, de diferente manera, en diferentes magnitudes, estamos viviendo una crisis. Estamos viviendo momentos de miedo, de incertidumbre, de inseguridad, momentos donde quizás algunos hasta, podemos decir, se pierde de repente un poco la fe, la confianza, ¿no? La certeza incluso en el prójimo, ¿no? Y justo en estos momentos donde todos necesitamos de todos y donde nos damos cuenta de que no existen acciones aisladas, que cualquier cosa que suceda al otro lado del mundo tiene un impacto en cada uno de nosotros, sea favorable o desfavorable, llamémosle así. Creo que reflexionar sobre esto que la forma en que tu papá vivía, donde no era decir solamente amo a Oaxaca, sino amo a Oaxaca y por eso soy el ciudadano que soy, por eso soy la persona que soy, por eso soy el padre que soy, por eso soy el funcionario que soy, porque esa es mi manera de demostrarle el amor a esta tierra, el amor a mi gente y creo que tenemos mucho que aprender en ese sentido, en ese y en muchos otros sentidos de tu papá, ¿no? Hace unos días justo reflexionaba con mi hija al respecto, ¿no? Y un poco ella me decía que pues le preocupaba lo que estaba pasando y sentía que como humanidad pues estábamos, mm, yo creo que fue benevolente porque dijo ligeramente desviados, ¿no? Pero yo la hacía reflexionar justo que no está perdido todo, que hay gente como tu padre, ¿no? Que nos dejó un gran legado, que nos puede hacer voltear a ver qué sí podemos hacer, desde dónde podemos actuar, qué, de qué manera nos podemos inspirar en tu papá, Juan Pablo, en este momento. ¿Qué, qué cosa nos diría don Rubén Vasconcelos en este momento? ¿Cómo podríamos ayudarnos a mirar este momento no solo como una crisis, sino como una posibilidad, como una oportunidad para crecer y para mostrar la verdadera esencia de la humanidad de los mexicanos, de los oaxaqueños? Fíjate que hay un valor también muy importante, hay un valor humano muy importante del pensamiento, que es la crítica, el poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal y tomar una postura al respecto y defenderlo con fuerza. Yo creo que ese es un valor muy importante, ¿no? Algunos le llaman exigencia ciudadana, ¿no? A otros le llaman una postura personal ante la vida, en fin. El análisis es parte de nosotros y eso no lo podemos de ninguna forma quitar de nuestra vida porque si no, si nosotros no vemos los errores, no los podemos mejorar. Sin embargo, hay
una actitud que, digamos, radicaliza esto, digamos, lo pervierte, ¿no? Que es prácticamente estar molesto con todo, indignado por todo, criticando todo, sin hacerse responsable de nada. Ese es un asunto fundamental, fundamental, porque creo que en este momento es muy sencillo señalar lo que hace falta, señalar todo lo que está mal y además hacerlo desde el teléfono únicamente, pero sin intentar mejorar nada interiormente, sin intentar mejorar nada en la comunidad y ni siquiera en la familia. Es decir, separando la realidad de uno mismo, de hecho. La forma en la que uno aborda la realidad es en la acción, en el verbo, digamos, ¿no? en hacer. Entonces, Rubén Vasconcelos siempre nos decía, haz, hagan. Si falta, llénenlo. Si algo está mal, compónganlo. Si algo está tirado, no digan que está tirado, levántenlo. Si algo está desunido, únanlo. Si algo está oscuro, iluminen. Necesitamos hacer eso. Creo que eso es lo que más nos hace falta en estos momentos y hay que hacerlo. Es decir, también hay que ser congruentes al respecto, hay que hacerlo. Y me parece que él lo hizo en lo que pudo, en los ámbitos en los que actuó, ¿no? Cuando estuvo en la universidad, hizo una labor enorme en la propia universidad. Se hicieron institutos de investigación, se crearon las instituciones artísticas de la universidad, se se terminó la construcción de Ciudad Universitaria, ¿no? Cuando estuvo en el área de cultura, se creó la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, el Centro de Iniciación Musical de Oaxaca, se crearon teatros, se crearon las compañías de danza. Cuando estuvo en el Instituto Electoral, igual, ¿no? Todo el sistema electoral de aquellas elecciones importantes de los 90 también se construyeron por Rubén Vasconcelos. Y luego, cuando fue cronista de la ciudad, pues se dedicó a escribir, pues casi religiosamente, todas las semanas, para cumplir minuciosamente con su labor como cronista de la ciudad. Ya decías tú, en la radio, en la televisión, pero igual en la prensa, todos los lunes no fallaba, porque de alguna forma ese era el vacío que había que llenar. Entonces, creo que este hacer, este actuar, este construir, este tomar con las manos la materia del día y no permitir que se vaya, que se nos vaya como agua, sino dejar armado algo en la vida, eso es lo que él nos diría. A pesar de las dificultades, hay que hay que hacerle frente a la vida, porque vale la pena. Creo que, por supuesto, esto no quiere decir que haya únicamente un discurso, digamos, optimista y que niegue la realidad, porque tenemos, como digo, efectivamente situaciones que nos hacen estar muy preocupados, principalmente ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, lo tengo que decir con mucha responsabilidad de lo que comento y mis hermanos no me dejarán mentir, porque además hay que recordar que les envío un gran abrazo a Silvia, a Mónica y a Rubén, que ojalá y nos estén viendo, y a sus familias, por supuesto. Creo que ellos no me dejarán mentir en términos de que ahora este discurso de quédate en casa entraña muchos riesgos, ¿no? Entre otros, es dejar pasar la oportunidad de ayudar a la comunidad aún quedándote en casa. Es decir, por supuesto, hay muchas oportunidades de formarse, de capacitarse, hay muchas oportunidades de quienes las tienen, de trabajar desde casa, en fin, pero lo que necesitamos preguntarnos, creo que con esto él cerraría, hay que preguntarnos cómo podemos ayudar a la comunidad en estos momentos. Y se hace de las maneras más sencillas hasta más complejas posible, ¿no? Desde la llamada
al amigo, que eso baja de manera muy importante la ansiedad de las personas, digamos, la compañía, el escuchar una voz familiar siempre es importante y entonces eso es una manera de ayudar a la comunidad. Desde esa forma tan sencilla hasta organizarnos para ver a quién le hace falta algo y remediarlo entre todos. Entonces, esa pregunta de quédate en casa, esa sentencia de quédate en casa, tendría que ir acompañada de quédate en casa, pero ¿cómo vas a ayudar a los demás en este momento? Quédate en casa, pero haz algo para remediar la situación. Quédate en casa, pero no permitas que el tiempo se nos vaya y no permitas que tus capacidades y tus habilidades se desperdicien si puedes hacer algo por los demás. qué maravilla, de verdad. Cuánta sabiduría, cuánto tendríamos que estar recordando a tu papá, ¿no? Recordando todas estas, pues todos estos valores, todas estas enseñanzas que, pues justo eso, ¿no? Que en este momento nos ayuden a reconectar con nuestra verdadera esencia, a reconectar con quiénes somos. De Rubén Vasconcelos, que fue una obra literaria, digamos, muy amplia, ¿no? Él es autor de 20 libros sobre temas de Oaxaca, sobre temas de arte, y además desplegó una cantidad muy importante de habilidades. Yo por eso siempre, el otro día, Mónica, ya te estoy viendo, el otro día alguien me decía que cómo se ve uno como profesionista a futuro. Y yo le decía, la manera en la que me veo es feliz. Es decir, desplegando lo que puedo de la manera en la que la vida nos manda. Hay ocasiones en que pecamos de planeación, ¿no? Y en realidad lo que hacemos es ahí pecar de soberbia, ¿no? Porque realmente no sabemos cuánto tiempo es el que tenemos enfrente. Y lo que sí podemos hacer y lo que sí podemos controlar es la manera en la que desplegamos nuestras habilidades. Y en ese sentido, Rubén Vasconcelos fue fotógrafo. Seguramente muchas y muchos de nuestros amigos asistieron a alguna de sus exposiciones y lo recuerdan caminando por las calles de Oaxaca con una cámara todo el tiempo, registrando los acontecimientos y registrando la belleza de la ciudad, ¿no? Fue escritor, como saben, y ya les decía, autor de más de 20 libros, ¿no? Sobre historia de Oaxaca. Fue peluquero. A nosotros de chiquillos nos cortaba el pelo y como dije, trabajó en eso. Trabajó en la mina. Trabajó en una mina muy chiquillo también, aquí en Parián, muy cerca de la ciudad de Oaxaca, en una de esas estaciones antiguas. Y de allí también su afecto por los ferrocarriles, ¿no? Junto con otras personas que estuvieron en esos años en esa actividad, formaron una asociación de ferrocarril que luego derivó en el rescate de la estación de ferrocarril que ahora conocemos y podemos disfrutar en la ciudad de Oaxaca. Fue funcionario público, ustedes saben que fue presidente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, diputado, en fin. Entonces, él fue muchas cosas, hizo muchas cosas, porque creo que creía en esto, creía en la riqueza de la vida y en dejarle un poco a la vida, como dice, ¿no? Dejar un poco que lo que uno vaya construyendo le dé respuestas. Es decir, uno lo único que necesita hacer es actuar de la manera en que quiere que la vida le responda. Y a partir de allí, seguramente esa respuesta va a ser venturosa. Wow, esta frase me llega profundamente, profundamente, Juan Pablo. Déjame decirte que hay comentarios maravillosos aquí sobre tu papá. Alfredo Puente dice, recuerdo alguna plática de la forma de ver la vida, entendiendo, aceptando, luchando sin quejas. Dijera, hay que subirse al tren, no sabes cuándo volverá a pasar. Sí. Y así como eso, hay muchas
Pues muchas frases aquí que creo que en algún lugar a tu señor padre le llega este momento de cariño, de reconocimiento de todas las personas que tuvimos la oportunidad de conocerlo em, en esta ciudad, pero también a los que lo están conociendo hoy a través de ti, a través de tu voz, de tu narración, eh, de tu sentir, de tu vivencia como su hijo, ¿no? Qué mejor persona para hablarnos de él que, pues tú que viviste con él, ¿no? Que estuviste ahí con él tantos años. Y pues solo quiero agradecerte, Juan Pablo, Sí. este espacio, este tiempo que nos has regalado, que nos has regalado este momento de la vida de tu padre, este regalo de tu padre a través de ti para todos nosotros. De verdad creemos en este grupo, en Empodérate Tú Puedes, creemos y estamos seguros de la grandeza de nosotros, los mexicanos, de las mexicanas. Claro. Y creemos que existen figuras como tu papá que nos pueden inspirar, que nos inspiran todos los días y por eso hemos dedicado este espacio para rescatar sus vidas, para conocerles, para que también los jóvenes, los niños que no tuvieron la oportunidad como yo de verlo en la estación del tren a tu papá, yo lo vi ahí, yo viví ahí de niña, entonces me tocó verlo algunas veces allá, verlo caminar, como tú dices, por la ciudad con su cámara, siempre en el centro, pero también que las nuevas generaciones conozcan, sepan de este hombre, sepan de su grandeza, se inspiren, crean, se aferren a sus valores, amen la tierra que les vio nacer y juntos creemos un espacio mejor de convivencia, de respeto, de amor. Eh, Así que muchísimas gracias, Juan Pablo. De verdad, agradezco infinitamente que además charlar contigo, yo sé que de repente se me olvida que estamos aquí transmitiendo y podríamos pasarnos un largo tiempo. Pero de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por mostrarnos eh, pues esta parte de la vida de tu papá. Acabas de decir que algo que es importantísimo, ¿no? Vamos a superar esta situación que vivimos. Es decir, hay que tener, yo lo he llamado, digamos, moral de victoria, ¿no? Lo vamos a hacer porque, entre otras cosas, este país, y en particular Oaxaca, ha superado asuntos igual o más complejos, ¿no? El otro día alguien me preguntaba, bueno, ¿como cuáles? ¿No? Y le comentaba que hace apenas 90 años esta ciudad había sido devastada por un terremoto, por no decir los recientes que tuvimos, pero ese del 31 que fue tan importante, ¿no? Y la ciudad se levantó, a pesar de las dificultades y a pesar de los problemas, ¿no? Y nos vamos a levantar. Claro, para eso sirve todo el legado de personajes como Rubén Vasconcelos, que es visitar la historia con un afán precisamente de explicarnos cómo lo hicieron esos hombres y mujeres para resolver las complejidades del presente. No con un afán de carácter político, o no para demostrar ciertas declaraciones políticas, ciertos proyectos políticos. No, me parece que la historia no debe ser utilizada como botín de nadie, sino, en todo caso, para aprender de cómo se solucionaron ciertos asuntos para que ahora, en dificultades como las que nos encontramos, podamos mantener herramientas, argumentos. Y esto que estamos comentando, que es muy importante, que es creer que nosotros como comunidad, que nosotros como país podemos salir adelante. He escuchado a muchas personas que no tienen ese sentido de nación, digamos, ¿no? Porque, como dije, la crítica es importante y tampoco hay que negar, pero por otro lado tenemos ventajas culturales, tenemos patrimonio extraordinario y tenemos eso, tenemos esa historia y esas historias en la sangre que nos hacen confiar en los seres humanos que somos. Si hay algo que agradecerle a Rubén Vasconcelos, fue precisamente ese rescate de estos valores
que ahora, como digo, hay que ponerlos en práctica. Pues muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron, a todos ustedes que nos abren un espacio en su hogar ahora y que nos acompañan y que de verdad queremos justo llevar este mensaje de inspiración, de fuerza, de amor, de fe, de confianza. Vamos a salir adelante de todo esto, vamos a ser más grandes. Si en este momento no aprovechamos esta crisis para crecer, para encontrarnos con quiénes somos, para respetarnos, para respetar al otro, para acompañarnos, eh, creo que estaremos perdiendo una gran oportunidad que la vida nos pone enfrente. Pues muchísimas gracias, Juan Pablo, gracias a ti que nos acompañaste en este espacio. Un saludo muy afectuoso y respetuoso a todos los hijos de don Rubén Vasconcelos que seguramente están viendo esta transmisión. Y no olvides que este mes está dedicado a hombres que han inspirado y que queremos que te inspiren a ti también. La próxima semana tendremos aquí a Aladino R. Blanca. Él es un bailarín mexicano que ha sido considerado por Forbes como uno de los mexicanos que más influencia han tenido en el área creativa, en el arte en México. Así que será algo muy interesante. Será a las 11 de la mañana porque Aladino vive en Berlín, pero estaremos compartiendo aquí también parte de su vida, parte de su biografía. Pues muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima semana por este mismo espacio. Que tengan muy buenas noches. Gracias por tu generosidad, Mónica. Buenas noches a todos. Buenas noches.